Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En el video paso a paso de hoy les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo esta linda chaquetita para una bebé de más o menos 9 a 12 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora, la semana pasada les enseñé cómo tejer el chalequito y les mencioné de que íbamos a hacer el mismo chalequito pero le íbamos a agregar mangas, así es que aquí está. Espero que les guste. Ahora, esta chaquetita, como les digo, es para niñas de más o menos 9 a 12 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña desde más o menos 3 a 6 meses hasta 12 a 18 meses. Aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita, pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla de notificaciones, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 4 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Pues bueno, para empezar tengo 50 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Pues bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 49 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 49 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora, encima de este primer punto bajo que está aquí, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Me voy a saltar un punto y en el siguiente, este siguiente punto bajo, si contamos desde el inicio, es el tercero. Ahí voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Ahí está, 4 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto bajo, una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer otra conchita de 4 puntos altos. Ahí está, una cadena. Ahora me voy a saltar un punto bajo y en este punto que sigue, aquí voy a hacer un punto bajo, dos cadenas, un punto bajo. Ahí está. Esta va a ser una de las esquinas, así es que voy a poner un marcador de puntos ahí. Y este aquí va a ser un delantero. Ahora, para continuar vamos a hacer las mangas. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto bajo y en el que sigue voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer otra conchita. Ahora las mangas y los delanteros van a tener dos conchitas. La espalda va a tener 4. Ahí están. Ahora voy a hacer una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la segunda esquina. Así es que hago un punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Voy a poner este marcador de puntos en esta segunda esquina. Ya tenemos un delantero, una manga. Ahora vamos a hacer la espalda. Como les había dicho, para la espalda voy a tener 4 conchitas. Así es que voy a hacer una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la primer conchita para la espalda. Así es que hacemos 4 puntos altos.
cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la segunda conchita para la espalda. Cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la tercera conchita para la espalda. Cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la cuarta conchita para la espalda. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la tercera esquina, así es que punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Vamos a poner este marcador de puntos en el centro de estas dos cadenas y ahí está. Miren, ya tenemos delantero, manga, espalda y ahora me hace falta hacer la otra manga. Así es que aquí una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la primera conchita para la segunda manga. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la segunda conchita para la manga. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la cuarta esquina. Así es que punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Y aquí vamos a poner este marcador de puntos en la cuarta esquina. Y ahora una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la primera conchita de este segundo delantero. Cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente la segunda conchita de este delantero. Una cadena, aquí para terminar tengo dos puntos bajos, me salto uno y encima del último, que es este, aquí voy a hacer un punto bajo. Y aquí está la primera vuelta donde hemos dividido los delanteros, la espalda y las mangas para este chalequito. Miren, ahí está, aquí están los delanteros, mangas y la espalda. Los delanteros tienen 2 y 2 conchitas, las mangas van a tener 2 y 2 conchitas y para la espalda tienen 4. Bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ahora miren, tenemos la primera conchita. En los primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente. En cada uno de estos dos, una cadena y luego punto alto en realce por frente en los últimos 2 puntos altos de esta primera conchita. Así es como vamos a trabajar esta vuelta de puntos altos y así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la segunda conchita, lo mismo. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la primera esquina, voy a retirar este marcador de puntos y en medio aquí lo que voy a hacer son 2 puntos V separados de una cadena. Así es que
vamos a hacer el primer punto V, punto alto, cadena, punto alto. Ahora, para hacer el segundo punto V voy a hacer una cadena de separación y voy a hacer mi segundo punto V, punto alto, cadena, punto alto. Ahora, de aquí en adelante, en cada vuelta que hacemos las conchitas, aquí es donde vamos a hacer los aumentos. Ahora tengo las dos conchitas para la manga. Lo mismo, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. La segunda conchita, lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ok, aquí me olvidé poner de regreso este marcador de puntos en medio de los dos puntos V, en el espacio de cadena que separa los puntos V. Ahora aquí tengo la segunda esquina, voy a retirar este marcador de puntos y en este espacio de las dos cadenas voy a hacer lo mismo que hice en la primera esquina. Voy a hacer 2 puntos V, tengo un punto alto, una cadena, punto alto, cadena y de nuevo otro punto V. Ahora voy a regresar este marcador de puntos aquí en el centro de estos 2 puntos V. Y vamos a continuar para la espalda haciendo exactamente lo mismo en cada conchita. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta. Terminemos de hacer estos puntos altos en realce por frente para cada una de las conchitas para la parte de atrás. Luego nos vemos aquí para una vez más mostrarles cómo hacemos las esquinas. Esta sería la tercera esquina, así es que nos vemos aquí para mostrarles esa parte. Terminé de hacer estos puntos altos en realce para estas 4 conchitas de la espalda. Ahora tengo aquí la tercera esquina. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a hacer un punto V, una cadena y otro punto V. Punto alto, cadena, punto alto, cadena y luego punto alto, cadena, punto alto. 2 puntos V. Vamos a regresar este marcador de puntos en medio de los 2 puntos V y luego voy a continuar y hacer las conchitas de la segunda manga. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y luego vamos a hacer lo mismo en esta segunda conchita y aquí vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en esta tercera esquina. 2 puntos V separados de una cadena y luego vamos a terminar aquí estas últimas 2 conchitas. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 3 y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Esto es el final de esta tercera vuelta. Para terminar esta vuelta, encima de este punto bajo que tenemos aquí al final, vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos la tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este punto alto que está aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadena. En esta vuelta en medio de cada conchita, miren, aquí están los 2 puntos altos separados de una cadena. En el espacio de cadena vamos a hacer una conchita. Una cadena. En medio de las conchitas, miren, aquí está conchita 1 y conchita 2 aquí en el medio. Vamos a hacer un punto bajo, cadena, y en medio de los siguientes 2 puntos altos, otra conchita. Una cadena aquí en medio del primer punto V y estos 2 puntos altos ahí en medio. Vamos a hacer un punto bajo, cadena, y ahora aquí tengo
los 2 puntos V, la primera esquina. En cada una de las esquinas esto es lo que vamos a hacer. En el primer punto V vamos a hacer una conchita. Cadena. En medio donde hicimos la cadena que separa los puntos V, hacemos un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Ahora vamos a regresar este marcador de puntos. Cadena. Y ahora tengo el segundo punto V. Voy a hacer una conchita. Estos son los aumentos. Así es que hemos aumentado una conchita para el delantero. Miren, ahí está. Y ahora tenemos 3. Y aumentamos una conchita para la manga. Al final aquí también vamos a agregar una, así es que vamos a tener 4 conchitas aquí para la manga. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí miren, en medio entre el punto V y estos 2 puntos altos ahí, voy a hacer un punto bajo cadena y adentro del espacio de cadena aquí voy a hacer una conchita. Les voy a mostrar este lado una vez más y luego ustedes van a continuar con el resto. Ahí está la conchita, una cadena, en medio de las 2 conchitas, punto bajo cadena, en medio de la siguiente conchita o en medio de los 2 puntos altos aquí en el espacio de cadena, otra conchita, cadena, en medio, aquí después de estos 2 puntos altos, punto bajo cadena y tengo la segunda esquina. En el primer punto V voy a hacer una conchita, cadena, voy a retirar este marcador de puntos y en el espacio de cadena que separa los puntos V voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, regreso este marcador de puntos en medio, cadena y aquí en este segundo punto V hago otra conchita. Y ahí está. Miren. Aquí está. Para la manga ahora tengo 4 conchitas a este lado. 1, 2, 3, 4. Para el delantero tengo 3. Y ahí está. Ahora vamos a continuar para la parte de atrás. Van a hacer lo mismo. Aquí ya tengo la primera conchita. En medio entre el punto V y los 2 puntos altos hacemos un punto bajo. Pero antes no se les vaya a olvidar hacer cadena. A mí ya se me olvidaba, así es que cadena, en medio, punto bajo, cadena y en el espacio, en medio donde está la cadena, una conchita. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta parte de atrás. Luego vengo y les muestro aquí en la tercera esquina lo que tenemos que hacer. Ok, terminé de hacer estas conchitas para la parte de atrás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí hice una cadena en medio, aquí de estos 2 puntos altos y el punto V, voy a hacer un punto bajo, cadena, y ahora tengo esta tercera esquina. En el primer punto V, adentro vamos a hacer una conchita, una cadena, quitamos este marcador de puntos y en medio de los 2 puntos V aquí voy a hacer punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Y aquí está la tercera esquina para la siguiente vuelta. Vamos a marcar ahí para que podamos ver dónde va a ir el punto en la siguiente vuelta. Ahora voy a hacer una cadena y en el segundo punto V lo mismo, voy a hacer una conchita. Cadena, en medio, punto bajo, cadena, y ahora en estos 2 espacios, miren aquí y aquí, voy a hacer conchitas y en medio un punto bajo, cadena. Ahora en esta última esquina vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Ya se los mostré 3 veces, así es que ustedes van a hacer esta cuarta esquina ustedes solo.
y luego van a terminar aquí esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 4, hice mi última conchita, tengo una cadena aquí al final. Para terminar vamos a meter el gancho en la segunda cadena aquí al final y vamos a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 4 con un total de 20 conchitas en esta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos altos en realce por frente, así es que tenemos la primer conchita, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Me salto la siguiente conchita y voy a hacer lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahí está, tengo la tercera conchita, lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Aquí les quiero mostrar lo que vamos a hacer en cada una de las esquinas. Va a ser exactamente igual en cada una. Bueno, aquí está la primera esquina. Vamos a retirar este marcador de puntos y en el espacio de estas dos cadenas, aquí vamos a hacer un punto V. El punto V, ya saben, consiste de un punto alto, cadena, un punto alto. Ahora voy a hacer una cadena de separación y de nuevo en este mismo espacio voy a hacer otro punto V. Ahí está, miren. Así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas. 2 puntos V separado de una cadena. Ahora aquí tenemos la siguiente conchita para la manga. Vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Las conchitas, así es como se van a trabajar. Bueno, continúen para esta vuelta número 5. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Aquí no se les olvide regresar este marcador de punto en medio de los 2 puntos V. Siempre vamos a marcar las esquinas para que se nos haga más fácil de aquí en adelante. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5 donde hemos hecho estos puntos altos en realce por frente. Aquí para terminar encima de este punto bajo vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En la vuelta número 6 vamos a repetir la vuelta de las conchitas. Así es que empezando encima de este último punto bajo que hice voy a hacer un punto bajo, cadena y en medio de las conchitas o en el espacio de cadena aquí que acabamos de hacer, vamos a hacer conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo. Así es que les muestro. Les voy a mostrar este lado y luego ustedes van a continuar con el resto. Ya aquí tengo una cadena en medio. Aquí voy a hacer una conchita. Cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena, en el siguiente espacio de cadena, otra conchita, cadena, en medio, punto bajo, cadena, en el centro de la siguiente conchita, otra conchita, para este punto se repiten estas dos vueltas. Una cadena en medio aquí, miren, después de estos dos puntos altos y antes de los V's o de la esquina, hacemos punto bajo, cadena, tenemos el primer punto V, voy a hacer una conchita. Así es como se van a trabajar cada una de las esquinas. Cadena, voy a retirar este marcador de puntos y en medio, aquí donde está el espacio de cadena, voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Ahora voy a regresar este marcador de puntos en el centro aquí de estas dos cadenas. Voy a hacer una cadena y en el segundo punto V, que es este, una conchita. Y así es como ustedes van a continuar con el resto. Cada esquina la van a trabajar de igual manera. Miren, ahí está. Tenemos 2 conchitas y de nuevo formamos la esquina para la siguiente vuelta.
Bueno, cadena, en medio, punto bajo, cadena y en medio de la conchita aquí otra conchita, y así van a continuar para el resto de esta vuelta número 6, donde hacemos la vuelta de las conchitas, y cada esquina, miren, se trabaja exactamente igual. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 6 y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6, hice mi última conchita, tengo una cadena aquí al final. Para terminar voy a hacer un punto bajo aquí en la segunda cadena. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 28 conchitas para esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta me toca hacer los puntos altos, enredarse por frente, así es que cada una de las conchitas ustedes van a hacer 2 puntos altos, enredarse por frente, una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Así voy a continuar y voy a hacer lo mismo en estas conchitas de este delantero hasta llegar a la primera esquina. Aquí están las 4 conchitas. Ahora tengo aquí esta primera esquina. En cada una de las esquinas esto es lo que vamos a hacer para esta vuelta. Ya no voy a aumentar, así es que ya no voy a hacer los 2 puntos V. Lo que voy a hacer es nada más un punto V aquí adentro de estas 2 cadenas. Miren, ahí está. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para cada una de las conchitas, y en cada esquina ustedes van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí en esta primera esquina. Nada más van a hacer un punto V en esta segunda esquina, en la tercera esquina, en la cuarta esquina, y luego terminar esta vuelta número 7. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 7, donde hemos hecho estos puntos altos, enredarse por frente, y en cada esquina hemos hecho un punto V. Ahora, para terminar aquí al final, encima de este último punto bajo, voy a hacer un punto alto, y así termino esta vuelta número 7. Ahora, para la vuelta número 8, voy a hacer una cadena, voy a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora, en cada uno de los espacios de cadena de cada conchita vamos a hacer conchitas, y en medio, entre conchita y conchita, un punto bajo. Así es que empezando aquí en este primer espacio vamos a hacer 4 puntos altos. Aquí está la primera conchita, una cadena, en medio, punto bajo, cadena, y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina, donde les voy a enseñar lo que vamos a hacer en cada una de las esquinas. Aquí está la última conchita para este delantero, tengo 4. Ahora aquí tengo la primera esquina. Esto es lo que ustedes van a hacer en cada esquina. Aquí voy a hacer una cadena al final de esta conchita, me voy a ir adentro del espacio de cadena de este punto V y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, cadena, y ahora en este espacio de cadena aquí de la siguiente conchita para la manga voy a hacer mi conchita, y ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer. Miren, ahí está. Van a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, luego van a iniciar la conchita para el siguiente lado. Aquí vamos a regresar este marcador de puntos y ahí está. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta número 8.
Estoy al final de esta vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 28 conchitas también. Para terminar, tengo una cadena aquí. Vamos a irnos en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Y así es como termino esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a trabajar los puntos altos en realce por frente. Así es que cada una de las conchitas, esto es lo que vamos a hacer. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina, donde les voy a mostrar lo que tenemos que hacer para que ustedes lo hagan en las siguientes 3 esquinas. Ahora tenemos aquí la primera esquina. Voy a retirar este marcador de puntos y adentro de este espacio de las 2 cadenas de esta esquina voy a hacer un punto V. Ahora tenemos la siguiente conchita. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está. Eso es todo lo que van a hacer ustedes. Para el resto, cada una de las esquinas vamos a hacer un punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Bueno, continúen así para esta vuelta número 9. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 9 donde hemos hecho estos puntos altos en realce por frente. Aquí al final hice un punto alto encima del punto bajo. Ahora para la vuelta número 10 voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, una cadena. Aquí voy a trabajar las conchitas y luego puntos bajos hasta llegar a la primera esquina, donde les voy a enseñar lo que tenemos que hacer en cada esquina. Aquí está la última conchita, una cadena. Ahora adentro aquí miren donde tengo este punto V, vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, cadena, y luego en este espacio de cadena hago la primer conchita para la manga y así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina, donde voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Voy a regresar este marcador de punto aquí. Así es que continúen así para esta vuelta número 10. Luego nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 10. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Ahora para terminar aquí hice un punto bajo aquí al final en la segunda cadena. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Así es que para hacer eso vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ahora aquí en cada una de las conchitas vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente hasta llegar a la primera esquina, donde vamos a dividir las mangas. Aquí está la última conchita para este delantero. Tengo 4. Ahora aquí tengo la primera esquina. Voy a retirar este marcador de puntos y aquí en este espacio de 2 cadenas voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora para dividir la manga voy a hacer una cadena, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 conchitas y en esta segunda esquina aquí
voy a hacer lo mismo que hice aquí en esta esquina. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, y así dividimos las mangas. Miren, ahí está. Ahora, si ustedes quieren hacer más cadenas aquí debajo, lo pueden hacer. Para el tamaño que estamos haciendo, creo que es más que suficiente. Ahora vamos a continuar por la parte de atrás haciendo lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente, hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estas conchitas para la espalda. Si contamos esta que hice aquí para dividir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas. Ahora, aquí para dividir voy a quitar este marcador de puntos y voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena. Me voy a saltar estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 conchitas, y en esta última esquina aquí vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, y así es como dividimos la segunda manga. Ahí está. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo para este delantero. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 1. En esta vuelta hemos dividido las mangas y aquí al final nada más terminé haciendo un punto alto, miren ahí. Ahora al final de esta vuelta tengo 5 conchitas y 5 conchitas para cada delantero, y para la parte de atrás tengo 10. Ahora lo que vamos a hacer para continuar con el resto del chalequito o suétercito, lo que voy a hacer es voy a dejar de usar este gancho de 4 milímetros y voy a usar un gancho tantito más grande, este gancho de 4.5 milímetros. No es necesario, a mí me gusta hacerlo así porque quiero que el resto del suétercito o del chalequito me quede un poco más abierto el punto, así es que con un gancho tantito más grande va a ayudar a que eso suceda. Si ustedes quieren continuar con el mismo gancho, también no pasa nada, está bien, lo pueden hacer. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer para la segunda vuelta es, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Si ustedes están usando un gancho más grande o más pequeño para hacer el chalequito más grande o más pequeño, entonces nada más suban medio punto a su gancho. Si empezaron con un gancho de 3,5, usen un gancho de 4. Yo empecé con uno de 4 y voy a continuar con uno de 4,5. Bueno, aquí para esta segunda vuelta, encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto bajo cadena. Luego adentro de cada uno de los espacios aquí de cadena de cada conchita voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Ahora una cadena, en medio de las conchitas hacemos un punto bajo, y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga, donde les voy a mostrar ahí lo que vamos a hacer. Aquí está la última conchita, tengo 5 para este delantero. Ahora miren aquí tenemos una cadena. En esta cadena voy a hacer 4 puntos altos. Aquí es donde vamos a hacer el aumento. Miren, ahí está, 3 y 4. Ahora me voy a ir aquí a la primer conchita de la parte de atrás y voy a hacer una conchita, y así es como vamos a continuar aquí para el resto. Cuando lleguemos debajo de la otra manga, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer su última conchita, una conchita en el centro donde está la cadena, y luego la primer conchita aquí. Va a hacer su última conchita, una conchita
una conchita y van a terminar. Continúen. Al final de esta vuelta número 2 vamos a tener un total de 22 conchitas porque estamos agregando una conchita debajo de cada manga. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 2. En esta vuelta hemos aumentado aquí una conchita debajo de cada manga, así es que tengo un total de 22 conchitas al final de esta segunda vuelta. Aquí para terminar tengo una cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí en la segunda cadena. Y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta me toca hacer los puntos altos en realce por frente, así es que lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Así vamos a continuar haciendo por el resto de esta vuelta. Exactamente lo mismo en cada una de las conchitas, incluyendo las 2 que agregamos debajo de la manga, más bien debajo de cada manga. Aquí miren, ahí van a hacer 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente y luego continuar con el resto. Así van a trabajar esta tercera vuelta, así es que continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 3. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos en realce por frente. Aquí al final termina esta vuelta haciendo un punto alto. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar y van a repetir estas 2 vueltas por el resto del chalequito o suétercito aquí. Así es que aquí para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena, voy a girar. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de las conchitas, así es que empezando encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto bajo, cadena, y en el espacio de cadena de cada conchita, miren ahí, vamos a hacer una conchita. Cada conchita es de 4 puntos altos, hacemos una cadena. En medio de las conchitas hacemos un punto bajo, cadena y de nuevo una conchita. Así van a continuar ustedes para el resto de esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta vamos a tener 22 conchitas. Siempre vamos a tener 22 de aquí en adelante. Así es que continúen, terminen esta vuelta y luego van a repetir la vuelta de los puntos altos en realce. Es lo mismo que hicimos aquí en la parte del canesú, así es que continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte del chalequito, hice un total de 17 vueltas. La vuelta número 17 es la vuelta donde hacemos los puntos altos en realce. Ahora me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 30 centímetros, que son más o menos 11.75 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren continuar y hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Aquí lo que yo voy a hacer es voy a continuar y vamos a hacer unas 3 vueltas más aquí de puntos altos en realce. Así es que aquí miren, para hacer estas 3 vueltas serían la vuelta número 18, 19 y 20. Ustedes van a hacer una cadena, van a girar encima de este primer punto alto, voy a hacer un medio punto alto. Luego el punto alto que sigue voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar para el resto de esta vuelta número 18, alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 18 y nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 18. Aquí al final en la segunda cadena hice un medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más, así es que para la vuelta número 19 y 20 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y empezando encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto y luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este punto que sigue lo voy a trabajar en realce por frente, un medio punto alto. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 19. Aquí al final encima de este último voy a hacer mi último medio punto alto, luego voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer aquí. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 2 vueltas, luego nos vemos al final de la vuelta número 20.
Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 20. Hicimos 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte aún más ancho, pueden hacer más vueltas. Ahora, lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí a la orilla de los delanteros y a la orilla del cuello y al otro lado también. Así es que para hacer eso, aquí voy a hacer una cadena y en este punto, que es el último medio punto alto que hice, aquí encima del último, voy a hacer un punto bajo. Ahora en la siguiente vuelta aquí voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta también punto bajo. Aquí tengo 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tengo esta vuelta donde tengo el punto bajo. Voy a hacer un punto bajo. Así es que aquí voy a continuar haciendo 2, 1 en la siguiente vuelta. 2, 1. Y así voy a continuar. 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a la orilla de este delantero. Estoy aquí arriba, justamente en la vuelta de cadenas que tengo aquí, y tengo un total de 43 puntos bajos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos el otro delantero tengan el mismo número de puntos. Ahora lo que vamos a hacer aquí alrededor del cuello es hacer puntos bajos también. Así es que aquí, para poder girar en este último punto donde tengo el punto número 43, voy a hacer 2 puntos bajos más. Ahora lo que vamos a hacer aquí, miren, la mera orilla, es hacer puntos bajos. En estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos los puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos. Así es que continúen así por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar este otro delantero. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a la orilla del cuello. Ahora estoy aquí en este delantero. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. En este último punto bajo aquí voy a hacer 2 puntos bajos también. Luego tengo esta vuelta. Voy a hacer 1 aquí y luego tengo la vuelta de puntos bajos. Voy a hacer 1, luego 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí abajo. Me voy a asegurar de tener el mismo número de puntos que tenía en este otro delantero, que para mí son 43. Así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a este otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a girar. En esta vuelta nos vamos a regresar haciendo puntos bajos, así es que encima de cada uno de estos puntos bajos vamos a hacer puntos bajos, así. Y esto es todo lo que vamos a hacer por este costado. Luego vamos a hacer lo mismo aquí por el cuello hasta llegar aquí a este otro lado. A este lado voy a agregar los ojales, así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a agregar los ojales en esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. Terminé de hacer esta segunda vuelta por todo alrededor del cuello. Ahora me hace falta hacer este delantero. En este delantero tengo que hacer los ojales, pero yo no voy a agregar ojales porque miren, lo que voy a hacer es usar estos botones. Estos botoncitos son de 11 milímetros. Este botón fácilmente pasa aquí donde hicimos los puntos bajos. Miren, ahí está, en medio. Así es que eso es lo que yo voy a hacer. Voy a usar estos espacios entre punto bajo y punto bajo como ojal. Pero si ustedes van a usar unos botones más grandes, entonces les voy a enseñar cómo van a hacer los ojales. Miren, van a hacer una cadena, luego se van a saltar un punto y en el siguiente van a hacer un punto bajo. Y este espacio que queda aquí es lo suficiente grande para que un botón pase fácilmente. Ahora ustedes van a determinar cuántos ojales van a poner y cuántos puntos bajos van a estar entre ojal y ojal. Yo, como les digo, no voy a agregar ojales porque los espacios que quedan aquí en medio son lo suficiente grandes para que este botoncito que voy a usar de 11 milímetros pase sin ningún problema. Así es que nada más voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí.
Así es que voy a terminar de hacer esto, luego voy a poner mis botones a este lado y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para este delantero. Aquí al final nada más hice mi último punto bajo, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora también, como pueden ver, ya agregué mis botones aquí a este lado. Para agregar mis botones me gusta amarrarlos. Luego nada más voy a esconder estos hilos por el lado de adentro y los ojales, como les había dicho, voy a usar los espacios aquí, miren, en medio entre punto bajo y punto bajo. Ahora agregué un total de 6 botones. Estos botones, como les había dicho, son de 11 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer una vuelta más, así es que nos vamos a ir aquí. Aquí es donde justamente terminamos, así es que vamos a irnos aquí en este último punto bajo y con esta lana del mismo grosor de 3 milímetros y este gancho de 4 milímetros, pueden usar un gancho más pequeño también, de 3, de 3,5 o de 4. Allí ustedes pueden usar cualquier gancho. Tiene que ser más pequeño que el gancho que usamos para hacer esta parte. Así es que aquí vamos a hacer 3 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas. Y así voy a continuar por todo alrededor. Aquí de este delantero, luego del cuello y luego aquí de este otro delantero. Aquí vamos a terminar, así es que continúen y nos vemos ya para mostrarles el chalequito o este suétercito ya terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta por toda la orilla. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora esta parte está terminada. Lo que voy a hacer a continuación es les voy a mostrar otro chalequito que ya tengo aquí en este color rosa. Miren, ahí está. Lo he hecho exactamente igual como este chalequito. Si quieren ver el paso a paso del chaleco, aquí abajo, si presionan la ovejita, los llevará donde están todos mis videos. En este paso a paso les mencioné de que íbamos a hacer el mismo suéter, les iba a mostrar el mismo paso a paso hasta esta parte y luego le íbamos a agregar mangas. Así es que este es el video del suétercito donde le vamos a agregar mangas al chaleco. Ahora vamos a continuar con este suétercito. Esta es la lana que yo estoy usando. Miren, es una lana para bebé número 3 del mismo grosor que el chaleco. Lo hice exactamente igual. La única parte que va a ser diferente va a ser aquí porque vamos a continuar para la parte de abajo y vamos a agregarle mangas. Así es que les quería explicar eso. Antes de continuar, el video del chaleco termina aquí, esta parte de la orilla, y luego les muestro cómo hacer una pequeña orilla aquí alrededor de las mangas. Pero para este suétercito no vamos a hacer eso. Lo que voy a hacer aquí es continuar, en lugar de terminar aquí, cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada, yo voy a continuar por toda la parte de abajo. Así es que les quiero mostrar cómo vamos a hacer esto. Miren, es igual. Nada más hacemos 3 cadenas también. Me salto un punto y en el siguiente un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para la parte de abajo. Creo que se va a ver más mejor, le va a dar un toque más original, así es que voy a continuar haciendo eso hasta llegar aquí donde voy a hacer el último punto deslizado. Luego voy a cortar el hilo y voy a pasar el hilo por esa última lazada y ya esta parte va a estar completa. Así es que continúen y nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta. Aquí nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y luego escondí el hilo por el lado de adentro y miren, ahí está. Ya está terminada esta parte y bueno, también ya le agregué los botoncitos. Aquí a la chaquetita nada más le agregué 3 botones, son del mismo tamaño, son botones de 11 milímetros. Aquí para el chalequito agregué 6 botones, así es que ustedes también pueden hacer lo mismo con esta chaquetita, agregarle más botones. Ahora, ya que hemos terminado de hacer esta parte, lo que vamos a hacer ahora es una de las mangas. Ya hice esta manga, que es la manga del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer la manga del lado derecho. Ahora, hay una diferencia entre las dos mangas que se los voy a mostrar aquí debajo de esta manga. Es la manera como van a iniciar. Así es que
Miren, cuando hagan la otra manga, se los voy a mostrar primero. Cuando hagan la manga izquierda, ustedes se van a ir en este hueco. Miren, tenemos la conchita que está debajo de la manga. Esta conchita la agregamos en la segunda vuelta. Ahí se mira, miren, y hay dos espacios aquí, miren. Para hacer la otra manga, de la manga izquierda, ustedes se van a ir aquí. Así es que les voy a mostrar esta parte aquí primero. Van a hacer 3 cadenas. Bueno, primero van a jalar una lazada y estoy usando este gancho de 3 milímetros. Van a hacer 3 cadenas y aquí en este espacio ustedes van a hacer un punto alto, cadena, 2 puntos altos. ¿Okay? Repito, este lado es para la otra manga. En este segundo espacio van a hacer lo mismo. Van a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora miren, tenemos este punto bajo que está aquí justamente, miren ahí, antes de la conchita. En este punto bajo ahí van a hacer un punto alto y luego tenemos la conchita. Ya esta parte va a ser igual para las dos mangas. Ustedes van a hacer 2 puntos altos, enredarse por frente, una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Y así van a continuar por todo alrededor cuando hagan la otra manga. Cuando lleguen aquí en este punto bajo, miren, van a hacer un punto alto y luego se van a unir aquí a un lado de las 3 cadenas con un punto deslizado. Esa es la única diferencia. Miren, van a tener 2 conchitas debajo. Para hacer este lado, el lado derecho, vamos a deshacer aquí y vamos a iniciar en el huequito este, en el que está al lado izquierdo de la conchita. Esto lo vamos a hacer de esta manera para la otra manga, para que la unión quede al lado de atrás, debajo de la manga. Miren, aquí está la unión. Ahora, para la manga esta, al lado derecho, vamos a iniciar aquí en el segundo huequito para que la unión nos quede al lado de atrás también. Si lo hacemos aquí, a este lado nos va a quedar al lado del frente, porque miren, este es el frente. Así es que asegúrense de hacer eso. Ya les mostré cómo van a iniciar la otra manga. Así es que aquí, para hacer esta manga, nos vamos a ir en este segundo huequito. Miren, aquí. Así es que ahí vamos a meter el gancho. Vamos a jalar una lazada. Y hacemos 3 cadenas. En este espacio aquí voy a hacer un punto alto, cadena, 2 puntos altos. Miren, aquí está la conchita. Ahí está. Cuando terminemos aquí en este espacio voy a terminar con la segunda conchita. Así es que esa es la única diferencia. Ahora, aquí tenemos un punto bajo antes de la primera conchita. Miren ahí. Ahí vamos a hacer un punto alto. Y esta parte es lo mismo. Y luego tenemos la primera conchita de las 6 que tenemos aquí para la manga. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está. Miren, así es como ustedes van a continuar para cada una de las conchitas. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Esta es la última conchita y luego aquí tengo un punto bajo. En este punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora, para terminar, aquí miren, en este espacio voy a hacer la última conchita. Ya si ustedes están haciendo la otra manga, aquí ya tienen una conchita, así es que lo único que van a hacer es hacer un punto deslizado aquí en la tercera cadena. Así es que aquí tengo 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora, esta parte es lo mismo. Vamos a irnos aquí donde está la tercera cadena y se van a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren. En esta vuelta, que es para la vuelta del lado derecho, vamos a hacer un punto bajo en medio de estas 2 conchitas. Aquí, miren. Para el lado izquierdo, ustedes van a estar aquí.
y van a hacer su punto bajo encima del punto alto. Esa es la única diferencia. Así es que aquí para continuar voy a hacer una cadena y adentro, aquí miren, de esta conchita voy a hacer 4 puntos altos. Una cadena y encima del punto alto voy a hacer un punto bajo, cadena y una conchita adentro de cada una de las conchitas por todo alrededor de esta segunda vuelta. Ahora una cadena y en medio de las conchitas hacemos punto bajo, cadena y adentro de la siguiente conchita otra conchita. Y así es como ustedes van a continuar por el resto de esta segunda vuelta, nada más haciendo estas conchitas separados de puntos bajos. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren, aquí está la última conchita de la manga. Luego encima de este punto alto hice un punto bajo y adentro de esta conchita hice una conchita. Aquí voy a hacer una cadena y tengo el punto bajo en medio de las conchitas. Voy a hacer un punto deslizado. Ahí está la segunda vuelta para el lado derecho. Ahora para el lado izquierdo ustedes van a estar aquí. Van a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que está aquí encima del punto alto. Luego el resto de las vueltas es igual para los dos lados. Así es que aquí para la vuelta número 3 nada más vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada. Y aquí tenemos la primer conchita. Tenemos el primer punto alto. Vamos a hacer un punto deslizado en realce. Miren así. Luego 3 cadenas, un punto alto en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Esta es la vuelta donde hacemos puntos altos en realce. Así es que tenemos la siguiente conchita, lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y así van a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Para terminar esta vuelta aquí nada más vamos a irnos aquí en la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como vamos a terminar cuando nos toque repetir esta vuelta de puntos altos en realce. Ahora, para la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de las conchitas, así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora en esta vuelta, miren, tenemos este espacio. Aquí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo, cadena. Luego adentro de cada una de las conchitas, en el espacio de cadena, vamos a hacer 4 puntos altos. Una cadena y en medio de las conchitas, punto bajo, cadena. Y de nuevo en la segunda conchita lo mismo, 4 puntos altos. Así vamos a continuar para esta vuelta número 4. Si están haciendo la manga para el lado izquierdo, es exactamente igual. Ya esta parte, como les había dicho, es igual para el resto. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 4. Luego les voy a mostrar una vez más cómo iniciar la vuelta de los puntos altos en realce y luego ustedes van a continuar hasta tener un total de 17 vueltas. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta vuelta número 4, hice la última conchita, tengo una cadena y tengo aquí el primer punto bajo. Voy a hacer un punto deslizado para terminar esta vuelta. Ahora de aquí en adelante, como les había dicho, vamos a repetir estas dos vueltas. La vuelta de los puntos altos en realce, que es la vuelta número 3, y esta vuelta número 4 que acabamos de terminar. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 5 para que ustedes continúen con el resto. Aquí vamos a girar. Recuerden que en esta vuelta no hacemos cadena ni nada, solo giramos. Y aquí tenemos la primer conchita. Hacemos un punto deslizado en realce, 3 cadenas, punto alto en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Así es como se inicia esta vuelta de los puntos altos en realce y luego lo mismo en cada una de las conchitas. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y luego lo mismo en la siguiente conchita hasta terminar esta vuelta número 5.
Bueno, continúen así repitiendo estas 2 vueltas. Vamos a hacer un total de 17 vueltas para la manga. Así es que continúen y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la manga. Miren, ahí está. Hice un total de 17 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ahora lo que vamos a hacer es el puño. Para la vuelta número 18 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y en este mismo espacio aquí, miren, voy a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer un total de 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que empezando aquí en este primer punto alto, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. En el que sigue, medio punto alto en realce por frente, y en el que sigue medio punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar por todo alrededor. Al final de esta vuelta voy a tener 32 medios puntos altos en realce, y para terminar me voy a ir aquí, me voy a unir con un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena, y para las siguientes 2 vueltas, la vuelta número 19 y 20, vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás, así como se presentan los puntos. Y al final así es como les va a quedar. 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas 3 vueltas y luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer el puño, hice las 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí nada más me uní al inicio, donde está la cadena con un punto deslizado, luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y así como está terminado. Ahora si ustedes quieren hacerlo de esta manera también se los voy a mostrar. Aquí hice la orilla, que es la misma que hicimos aquí por la parte de abajo y por todo alrededor. Así es que si la quieren hacer, así es como la vamos a hacer, miren. Con el mismo gancho de 4 milímetros y esta lana, vamos a irnos aquí en el mismo punto donde hice el punto deslizado, vamos a jalar una lazada aquí y luego vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar el primer medio punto alto y en el segundo, que es este, por encima voy a hacer un punto deslizado. Punto deslizado, 3 cadenas, me salto un medio punto alto y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Así voy a continuar por todo alrededor. Cuando termine aquí voy a hacer el último punto deslizado, luego voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada y ya el puño quedará terminado. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer el puño, hice esta última vuelta, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego escondí el hilo. Y ahí está, miren, así es como me ha quedado la manga. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que les enseñé. A este lado lo van a hacer aquí, con la diferencia de las primeras 2 vueltas que también se los mostré cuando estábamos haciendo aquí la manga. Así que asegúrense de retroceder el video y irse a esta parte para que este lado les quede igual. Y miren, ahí está. Bueno, la chaquetita está terminada, miren qué linda está, me encanta, está preciosa. Aquí está el chaleco, miren, ahí está. Si quieren ver el paso a paso del chalequito, nada más presionen la ovejita y los llevará donde están todos mis videos. Pues bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde el cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 12 pulgadas, que son más o menos 30.5 centímetros. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora, de largo, desde acá arriba del cuello hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 32.5 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas.
Ahora aquí el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de más o menos 9 a 12 meses, pero ya saben, se puede tejer más grande o más pequeña también. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Yo diría desde más o menos 3 a 6 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. Pues bueno, aquí está ya la chaquetita. Miren qué linda nos ha quedado. Me encanta este punto y ahí está. Coméntenme y díganme si les gustaría que les haga el pantaloncito para que haga conjunto. Y bueno, ahí estaré pendiente de sus comentarios. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. Saludos.